Hola a todos y bienvenidos a este tercer capítulo del podcast. El tema de hoy es razones para vivir. ¿Cómo se vive un proceso de atención psicológica? Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos con el maestro Emanuel Tejeda Gutiérrez. Él es licenciado en Psicología en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAMEX. Tiene la maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, en Salud Mental y Familia por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Maestrante en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica por el Instituto Superior de Estudios de Occidente, director y cofundador de Vitality, clínica especialista en bienestar integral, salud y educación. Allí mismo participa como psicoterapeuta, supervisor de casos clínicos y capacitador. Ha participado en diversos congresos como ponente y facilitador de talleres. Asimismo es docente de la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura en Psicología en la Facultad de Ciencias de la Conducta y en otras universidades. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muchas gracias por invitarme a este tercer capítulo y es un gusto estar con ustedes. Igualmente un gusto. Pues, ¿qué le parece si empezamos con las preguntas? Claro, adelante. En tu experiencia como terapeuta, ¿con qué frecuencia buscan ayuda profesional las personas que no encuentran razones para vivir? Bien, fíjate que es una pregunta muy importante y quisiera dar un pequeño paso atrás para poder hablar acerca de lo que es una razón para vivir. Regularmente cuando las personas llegan a consulta por esta razón, por este motivo, son de las, podríamos decir, de los últimos medios a los cuales ellos recurren. Ya pasaron quizás con hablar con el sacerdote, ya pasaron a hablar, ir a solucionarlo con algunas otras personas, pero repito, ¿no? Ir hacia este tema de lo que es una razón para vivir podría ser un poco encaminado a cuáles son los propósitos que tenemos de vida, cuáles son nuestras metas como personas, qué fin puedo tener y fíjate que es como un aspecto que regularmente las personas llegan a consulta de manera general porque es como de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Y creo que eso es un punto importante, pero ya hablar acerca de para qué y por qué estoy viviendo, muchas ocasiones es como, insisto, de los últimos recursos, de las últimas ocasiones en las cuales nos buscan y a veces es cuando ya la situación está mucho más agravada. Estamos hablando regularmente de cuando las personas ya no encuentran medios y recursos para poder enfrentar aquellas situaciones difíciles, complicadas, que al final podemos hablar acerca de que cada uno lo vive de manera diferente. Entonces, muchas ocasiones, y es algo que estaba hace un rato pensando en cuántas personas han llegado a acudir por una situación de decir, no tengo razones para vivir. Llevo ya más o menos unos añitos en esta parte de la psicoterapia y puedo hablarte acerca de 7 casos, ¿no? En mi experiencia. En la experiencia, por supuesto, de otros colegas, conforme ha ido avanzando el tiempo, vamos encontrando que cada vez es mucho más común. Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños que en muchas ocasiones ya tienen como una serie de ideas que les lleva a replantear el hecho de decir, ¿cuál es mi propósito de vida? Hace un rato comentaba yo de una experiencia de un consultante que justo eso, él decía, es que, ¿para qué vivo? Si todas las situaciones que yo voy a estar enfrentando probablemente continúen. Entonces, ¿para qué le sigo, no? ¿Y qué tal si las cosas no funcionan? ¿Qué tal si no sirve esto y de todos modos recaigo? Entonces, ahí pareciera que no hay como un propósito. Algo que yo replanteaba en una idea hace poco es pensar en que cada uno tiene un para qué vivir. Quizás la forma en cómo lo expresamos desde un modelo terapéutico, desde el modelo que estamos trabajando mucho este tema, va enfocado a qué es importante para ti, quién es importante para ti. Y ahí es donde podemos encontrar estas razones. Claro. Si bien vamos a encontrar metas profesionales, puede ser familiares, pueden ser pareja, puede ser amistades, puede ser el hecho de poder como construir algo o beneficiar a otros, estamos ahí encontrando propósitos, razones de vida, pero es importante como hablar de ese tema, ¿no? Entonces podríamos decir que la frecuencia ha aumentado. Sí, con las condiciones actuales hay muchos factores, ¿no? Y quizás me voy a adelantar un poquito a esto, ¿sí? Pero hay muchísimos factores que actualmente, la parte económica, la cuestión social, la forma en cómo estamos viviendo esta era digital, que no tengo ningún tema con ello, pero que al final se convierte en un punto medular pensando en que no todas las personas tienen todos los recursos para poder interactuar con otros, o que probablemente seguimos patrones de lo que estamos viendo en las redes sin conocer todo el trasfondo de cómo fue que la persona llegó a eso, ¿no? A lo que voy es, ves constantemente fotos de que las personas fueron a tal lugar y dices, qué padre, él sí lo está logrando, yo no. Yo pensé que a los 25 años ya estaría yo viajando por todo el mundo, ¿no? Claro. Sin reconocer que hay un montón de factores económicos, políticos
sociales que estarían afectando esa condición. Entonces, ahí es donde encontramos muchas dificultades en las personas. Hablar acerca de incluso rupturas de pareja, hablar acerca de pérdida de las relaciones interpersonales, la muerte de un ser querido, de una persona importante o de alguien importante. Entonces ahí es donde comenzamos con todas estas dificultades que actualmente, te decía hace un rato, niños, adolescentes, adultos, incluso personas adultas mayores también han estado acudiendo mucho ya a terapia, y esto tiene que ver con otro tema que es o está relacionado con el plan de vida. Okay. En México, algo que yo he estado identificando es que no tenemos un plan de vida. No, sabemos que nos vamos a jubilar, en el caso de nosotros ya no nos toca, ¿no? Sí, pero estamos hablando de, ok, ¿cómo lo voy a hacer para poder tener un recurso más adelante? Pero se preocupan por ese aspecto cuando en otros países estamos hablando de que las personas van procurando tener un plan y estructura para que cuando lleguen a cierta edad decir, me retiro, pero ¿qué voy a hacer cuando me retire? Y aquí en México es, me voy a retirar, me voy a ir a descansar, pero ¿qué voy a hacer en ese tiempo de descanso? Y ahí es donde comienzan también ciertas dificultades. Ok, ya nos comentaste hace pues un rato como las ideas que pueden tener las personas antes de buscar ayuda, pero ¿cuáles consideras que serían las principales? Ya no puedo con mi vida. Creo que esa es una de las condiciones, el quién soy. Fíjate que es una pregunta que yo regularmente planteo cuando inicio una entrevista con las personas y me gusta decir, oye, platica un poco acerca de ti. ¿Quién eres? Ok. Y ahí es donde muchos me dicen, creo que ese es el problema, no sé ni siquiera quién soy. Y entonces esa idea de quién soy, qué propósito tengo, cómo le hago para poder sobrevivir. Y fíjate, es una palabra bien interesante, sobrevivir. Que estamos hablando de razones para vivir. Las personas es como si estuvieran expuestos constantemente a algo que les está generando malestar y entonces pareciera que ya no pueden con esas condiciones. Y entonces están en ese tema de resistir para poder existir, ¿no? Muy bien. Y basado en el enfoque terapéutico que trabajas, ¿cómo se estructura un poco pues, este proceso dirigido a la atención de personas con un comportamiento suicida? Bien, ahí hay protocolos y son como estructuras que tienen regularmente los modelos que nosotros trabajamos. En este modelo terapia cognitivo-conductual, en este modelo terapias contextuales, regularmente atraviesan las mismas fases. La primera tiene que ver con la detección. Detectar, por ejemplo, que las personas nos ayuden a describir qué es lo que están atravesando. Permíteme plantearlo en una palabra que usualmente nos genera muchas dificultades cuando decimos tengo problemas. Y cuando decimos tenemos problemas, regularmente lo enfocamos a una situación negativa. Cuando si nos vamos un poquito a la real definición es una situación que requiere una solución. Okay. Pero nosotros le damos una carga ya emocional y eso no es como un tema, es cuando empezamos a ver tan difícil esa circunstancia. Entonces, el hecho de poder como identificar qué es lo que está atravesando la persona, que nos describa regularmente esas dificultades, el cómo se siente, el qué está pensando, son elementos fundamentales para, yo regularmente les digo, es como ir estructurando un rompecabezas, en el cual puedo tener claridad sobre cómo está estructurado, qué es lo que ha aprendido la persona, qué le ha llevado a pensar, a actuar de esa manera. Ya que nosotros tenemos esa parte, entonces nos vamos a la intervención, que ya iré platicando de algunas estrategias que poco a poco vamos instaurando y vamos trabajando, vamos acercando a las personas para que ellos lo puedan llevar a cabo, pues no solamente en el ambiente donde estamos trabajando, que es terapia, o en el cubículo o en el consultorio, sino que lo puedan ir aplicando en su vida cotidiana, que ese es uno de los aspectos más importantes, porque podríamos hacerlo pensando en que esto sea un consultorio, podríamos trabajarlo muy bien y tú podrías tener muchas habilidades, muchos recursos, pero si ya te enfrentas a una realidad y ahí te está costando trabajo, pues creo que estaríamos hasta cierto punto obstaculizando el propio proceso. Sí. Entonces, mucho va hacia eso de poder identificar habilidades, recursos, aplicar esas estrategias. Siguiendo el ejemplo del rompecabezas, les digo a las personas, ya aprendí y ya entendí cómo está armado el rompecabezas, ahora nos corresponde trabajar de manera conjunta para que podamos armar ese rompecabezas. Y no quiere decir que no lo hayas intentado en algún momento. Probablemente ya lo hayas hecho muchas veces, pero o no te queda bien, o quizás no estás tan a gusto con lo que estás haciendo. Entonces ahí es donde, vamos a generar otras estrategias. Probablemente si tú siempre empiezas con las orillas, probablemente los vamos a dividir en 4 cuadrantes y vamos con cada uno ir armando ese rompecabezas. Y la última fase regularmente va a ser un proceso de seguimiento. ¿Seguimiento para qué? Para prevenir recaídas, porque esto podría llegar a ocurrir. En las personas poder empezar a experimentar mejoría y ahí viene un punto importante, muchas personas abandonan los tratamientos. Y entonces, ¿qué ocurre? Tiempo después nos buscan nuevamente porque no llegamos a concluir con todas las metas y todos los objetivos.
Ahí estaríamos hablando de diversas estrategias, desde poder identificar las emociones, regular las emociones. Y ojo, regular las emociones no me quiero centrar en que podemos controlar lo que sentimos, sí. Porque no podemos hacerlo, y eso es algo que yo les digo regularmente a mis estudiantes. No podemos regular lo que sentimos, pero no podemos controlar lo que sentimos. Podemos regular o hacer algo con lo que estamos sintiendo. Es decir, si tú te sientes triste, regularmente, ¿qué haces? Pues lloro, tal vez. Por ejemplo, ¿no? Lloras, y muchas personas lo que hacen es aislarse. Y se aíslan, y entonces ellos consideran que es una forma de poder afrontar la parte de la tristeza. Y no es que sea una estrategia negativa. Más bien es, ok, ¿por cuánto tiempo me estoy aislando? Y ahí es donde podemos empezar a encontrar esas dificultades, lo detectamos, y entonces comenzamos a generar estrategias de cómo hacerle frente a esa emoción. Ok. ¿Y existe algún protocolo que los profesionales puedan llevar a cabo en estos motivos de consulta? Mira, hay muchos protocolos, pero hay uno en particular que es algo que estaba platicando en la mañana con una colega, y le decía, es importante que en general podamos tener un protocolo de acción cuando la persona está en una situación de riesgo. Esto sería como un plan de seguridad que deberíamos atravesar, y esa es como la punta del iceberg, y poder pensar en qué es nuestra acción inmediata, ¿no? Y con ello me refiero a que primero, por ejemplo, detectar qué está en esta situación de crisis, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está ocurriendo? Que era lo que hace un rato te decía acerca de describir. Ya que la persona puede en este momento identificar que está bajo una situación de crisis, entonces ahora viene el segundo punto. ¿Cómo y con qué recursos cuento para hacerle frente? Que estamos hablando, por ejemplo, no sé, de me voy a aislar, ok, vale. Pensemos en qué ha pasado las otras veces que te aíslas. Me siento peor. Ok, entonces sí nos serviría, digamos, a corto plazo, pero a largo plazo nos empezaría a generar mucho más malestar. Y ahorita quiero explicar algo acerca de ello, pero es justo una condición, ok. Entonces, el hecho de poder aislarte pareciera que no es una estrategia que nos está funcionando tanto, o no nos está llevando a los resultados esperados. Entonces, ¿cuál podría ser otra estrategia individual? ¿Qué puedo hacer? Ok, quizás salir a caminar. Ok, bien, pareciera que es una estrategia, un recurso, que si bien nos estamos adelantando al tercer punto, pero ahí vamos en una situación donde la persona, probablemente el hecho de detectar lo que está sintiendo, cómo lo está sintiendo. Un ejemplo que me gustaría en este momento aplicar es, por ejemplo, cuando tú estás triste o cuando estás enojada, principalmente, ¿qué es lo que siente tu cuerpo? Se siente tenso. Ok, por ejemplo, ¿no? Y podríamos detectar también en el latido de nuestro corazón, sí. O podríamos ver que en algún momento ya estamos con las manos sudorosas. La respiración. Entonces son condiciones sobre las cuales estamos hablando de cómo podemos nosotros poco a poco ir identificando qué es lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para que probablemente ahí en estrategias es como, ok, prácticamente es como un para. Para, en ese momento es donde podemos parar un poquito. Antes de poder enfrentar la situación, para. Dice un modelo en particular que se llama DBT en una de sus estrategias, y es como, da un paso atrás. O sea, ya identificaste, detente, ahora da un pasito atrás para que puedas identificar qué está ocurriendo. Okay. Ya que observaste, entonces tienes claridad un poquito quizás de las cosas que puedes llegar a hacer. Que era lo que decía hace un rato de los recursos, cómo lo puedo afrontar. Ok, quizás anotando o escribiendo. Quizás en algún momento pintando, que ya sería como el tercer punto de busca a personas o busca algunas actividades que puedan ser gratificantes y que te permitan en algún momento distraerte de aquella situación de lo que estás pensando. Aquí es importante también mencionar que, por ejemplo, hablar acerca de una ideación suicida o de una conducta suicida en general son una serie de elementos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de estar constantemente pensando en que estarían mejor las personas sin mí. Creo que nadie se preocuparía, nadie se daría cuenta si ya no existo. Entonces ahí es como un, ok, para. Vamos justamente a identificar y poder observar que eso es un pensamiento. Y poder quizás plantearlo de una manera diferente. En lugar de decir, soy ese pensamiento, y permíteme decirlo así, estoy teniendo ese pensamiento. Estoy teniendo ese pensamiento de que los demás estarían mejor sin mí. Y ya es como una situación donde podemos empezar a identificar que sería este tercer punto de todas las alternativas, y entonces actúa. Actúa en un sentido de poder aplicar aquello que nosotros estamos enfrentando. Si digamos que hasta ese punto todavía no para la situación o la crisis todavía está en cierta medida intensa, entonces viene el cuarto punto. ¿Qué puedo buscar o a quién puedo buscar de personas o el entorno mismo
que me pueda ayudar para poder salir de esa circunstancia. Otro elemento es, si esta situación sigue siendo complicada, vamos a un quinto punto, que sería, hay que buscar un profesional, que es como esa cadena de eventos que tendríamos que ir identificando, y si de plano esa situación se llega a complicar más, entonces estamos hablando también de que las personas que están en el quinto punto, que es familia, pareja, amigos, alguna persona del trabajo, puedan colaborar en este proceso. También es importante, ya en el último punto, quitar todos los factores de riesgo, que estamos hablando, y es algo también importante identificar, porque podríamos pensar en las formas como las personas se llegan a suicidar. Y algo más hablaríamos, pues en casa, medicamentos, objetos punzocortantes, pero, ¿sabes? Es algo que observamos en la mañana y decíamos, a veces son tan creativos también en esa situación que pueden encontrar diversas cosas, ¿no? Hay una persona que alguna vez atendí y que ella me decía, ¿no? Mi pareja estaba en la cocina, estaba preparando los alimentos, y en ese momento empecé a pensar en, creo que es momento de acabar con mi vida. Lo que hizo fue enredar sábanas, acomodarlas en la parte de la orilla de la cama, sujetarlas, y en ese momento entra su pareja, afortunadamente, que impide que ella justamente se amarre. Entonces estaríamos hablando de que no necesariamente hay como aspectos muy específicos, sino cualquier cosa puede pasar. O por ejemplo, otro consultante que leyó una forma de generar un líquido para poder beberlo y con eso acabar con su vida. Y estoy hablando de un niño, imagínate, ¿no? Entonces es una circunstancia donde estamos hablando de condiciones en las cuales por eso es importante observar qué está ocurriendo. Pero ahí es donde también nosotros hacemos un énfasis: observar sin hipervigilar. Es decir, que estar constantemente, que si la persona se va a la cocina, ahí vamos con la persona a la cocina. No, solamente ir observando, retirar los objetos, cualquier otra circunstancia que puede llegar a ser un factor que podría llevarlo a una situación de riesgo. Entonces, si esa situación se llega a presentar y es algo inminente, estamos hablando de que las personas que son la red de apoyo puedan justo intervenir lo más pronto posible. Estamos hablando también de instituciones, ya sabes, la parte de policía, hablar acerca de bomberos, que también a veces llegan a entrar en este punto. Son condiciones o elementos sobre los cuales tendremos que trabajar. Si hablamos un poco ya como del proceso, como yo te decía, es identificar emociones, identificar acciones, identificar pensamientos, que al final todos son elementos que convergen y que es un elemento importante que nosotros deberíamos estar observando de manera constante. Ya que nosotros tenemos eso, hablaríamos acerca de cómo podemos nosotros hacer para que la persona encuentre situaciones para vivir, actos valiosos, situaciones valiosas. ¿Qué valioso o valores? No me refiero a lo que nosotros conocemos, ¿no? Que estaríamos hablando acerca de la responsabilidad. No, estamos hablando de lo que hace rato te planteaba, como de qué es importante para ti. O, por ejemplo, ¿quién es importante para ti? Si yo tuviera que plantear esa pregunta, ¿tú qué me dirías? ¿Quién es importante para mí? Pues principalmente mi familia, mi entorno familiar, mis hermanos, mi mamá, mi papá. Perfecto. Y fíjate que yo usualmente cuando aplico una estrategia que se llama Matrix, la mayoría de las personas hablamos de que la familia, que la pareja, que el perrito, y hacen una lista bien interesante, pero también algunos se dejan de lado. Y preguntaría, ¿por qué no te pusiste tú también como una de quién es importante, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de una situación que regularmente también eso, yo también cuando me lo aplicaron fue como hablar de toda mi familia, y yo sí me puse, pero me puse al final. Y entonces, ¿y por qué te pusiste al final? ¿No? ¿Por qué no te pusiste? ¿Por qué no te pusiste? Cuando estamos hablando probablemente también del cuidado personal, que eso es un factor que también tendríamos que observar y en muchas ocasiones intervenir durante el proceso. Ya que la persona puede encontrar valores, estamos hablando también acerca de una estrategia como, permíteme decirlo así, deja de pelear. Y deja de pelear también con aquellos pensamientos o aquellas ideas que llegamos a tener. Aquí regularmente una estrategia que ha funcionado es algo que se conoce como metáforas, y hay una que a mí me gusta mucho y es una de las estrategias que más ocupo con los consultantes. Y estoy hablando, por ejemplo, de, ¿tú sabes nadar? Sí. Cuando vas al mar, por ejemplo, ¿qué observas que hacen las personas cuando vienen las olas? Corren o salen del mar. ¿No? Y estamos hablando que muchos otros se ponen así todos rígidos y la ola les golpea y probablemente soportaron la primera ola. Pero la segunda, la tercera, la cuarta, ya los revolcó. Okay. Si tú sabes nadar, ¿qué haces cuando viene la ola? Bueno, pues me estoy quieta o igual intento manejar la situación. Que regularmente viene la ola y entonces tú te clavas ahí para que la ola no te golpee. Si yo dijera, oye, ¿y esto a qué se parece en tu vida? Pues no sé, tal vez
igual como lo mismo, no intento regular, no huyo ni tampoco me altero, sino como busco alguna solución o alguna alternativa para no caer en ese problema. Y fíjate, justamente los problemas son más o menos como las olas. Entre más te resistas, más te podrían golpear. Y entonces vamos un poquito a eso, en el que las personas puedan identificar que los problemas son una situación de la vida diaria. Ojo, no quiero decir con esto que minimice, porque no, cada uno le da un valor y le da una condición a aquellas cosas que estamos enfrentando. El hecho, por ejemplo, de perder a alguien que es importante, pues es muy difícil. Creo que la mayoría de nosotros hemos atravesado por una situación así y se vuelve complicado, en otras palabras, continuar en otras condiciones sin la persona. Y el hecho de recordarla nos empieza a generar muchísimas dificultades. Y eso es un problema. Las emociones, los pensamientos, y no porque sean negativos, sino, insisto, ¿qué hacemos con aquello que estamos sintiendo? ¿Qué hacemos con aquello que estamos pensando? Y saber que no los podemos evitar, que están ahí, que van a estar ahí. Y probablemente mucho tiempo hasta que tú decidas, como decías, afrontar y decir, bueno, ok, pues para poder aprender a nadar, necesito intentarlo, y la práctica probablemente me ayude a poder saber, y yo les digo, surfear esas olas. Entonces, a eso vamos un poquito, como este tipo de estrategias. Hay muchas otras, pero más o menos son las que se van aplicando en este proceso de intervención hasta llegar, por supuesto, a que la persona pueda identificar muchos más valores, muchas más condiciones que puedan ser factibles para él. Algo que estabas comentando hace rato sobre las instituciones. ¿Cuál es la importancia del papel que desempeñan las instituciones en la atención a estas problemáticas? Bien, podría hablarte de dos cosas. Uno, como detección, que es algo que están trabajando muchas escuelas, muchas universidades, muchas instituciones, porque es el lugar donde nosotros estamos la mayor parte del tiempo. Sí, claro. Estamos hablando de instituciones, repito, escolares, donde habría que tener un protocolo en el cual se pueda identificar qué está ocurriendo con las alumnas, con los alumnos. ¿Por qué? Porque sabemos que son una población bastante vulnerable, y vulnerable en sentido de todo, ¿no? Piensa tú, por ejemplo, en el hecho de que tú puedas tener una beca y pierdes la beca. Es una situación de vulnerabilidad. Sí. No sé, el hecho de que puedas iniciar una relación, va muy bien, ya llevas un tiempo con esa persona, se rompe la relación. Es una situación de vulnerabilidad para cada uno. ¿Y cómo lo afrontamos? Insisto, hemos aprendido a responder de una manera muy particular, que ahí es otro punto que también tenemos que identificar, cómo se da un proceso de invalidación. Y a veces es ahí también donde el papel de las instituciones es sobre la intervención. ¿Por qué? Porque he escuchado, ¿no?, en otros casos como de, oye, ¿por eso te pusiste mal? O sea, claro, ay, solo rompió con su novio y lo invalidan, ¿no? Y estamos invalidando justamente una emoción, una experiencia, cuando, repito, todo lo contrario, tendríamos que observar el cómo la persona lo está visualizando, cómo ha ido aprendiendo a responder ante esas situaciones, porque vamos a hablar acerca de que si estamos hablando de experiencias y en la mayoría de las experiencias la situación se ha repetido, pues probablemente es algo a lo cual la persona se ha ido digamos, como habituando, y esa situación va a generar algo que se conoce como desesperanza. En otras palabras, yo usualmente igual utilizo un ejemplo de un elefante. Un elefante, cuando estaba antes los circos con los animales, pues cuando eran pequeñitos, cada vez que intentaban quitarse los grilletes, zafarse, eran golpeados. Y cada vez que lo intentaban, eran golpeados. ¿Qué es lo que ocurre? Crecen con el peso, el volumen que tienen. Quitarse los grilletes no tendrían ninguna dificultad. ¿Por qué no lo hacen? Por el miedo, ¿no?, a que suceda eso. Y entonces, por eso digo, hablar de un proceso de desesperanza, porque así ocurre. Prefiero no tener relaciones interpersonales, porque ¿qué tal si me abandonan? Como me abandonaron allá, o como tuve problemas en la parte escolar, o como tuve problemas con mi familia, o porque tuve problemas con mis parejas. Y ojo, repito, no quiere decir que no pueda ocurrir, porque la probabilidad existe. No obstante, estamos hablando de una situación donde las personas han caído en esa trampa, permíteme plantearlo así, de creer que sus experiencias anteriores podrían llevarle a un resultado similar. Y ahí es donde tendremos que también enfocarnos a saber qué hacer. Como te decía, las instituciones tienen que detectar qué está ocurriendo. Seguramente tú en tu experiencia has tenido compañeros que los ves, y hay dos formas en cómo los puedes ver. Los que se aíslan y comienzas a observarlos y dices, ok, como que actúa medio raro, ¿no? Pero pues ¿cuántos de nosotros nos acercamos a esos chicas, chicos? Muy pocos, ¿no? Y entonces ahí ustedes son un primer punto de detección,
que es algo que yo he estado comentando en algunas instituciones, las y los alumnos son el primer punto de detección. ¿Dónde lo ven más? Seguramente tienes personas agregadas en tus redes. Sí. Y ves cómo ponen, ¿no? De hoy me siento muy triste. Y no es un indicador de que, por ejemplo, si ponen una canción triste y demás, no es un indicador. Pero sí estamos hablando de que puede ser un factor que puede potenciar una situación así. Lo puedes ver, por ejemplo, en sus estados, o sea, son el primer punto de detección. Si ya lo detectaste, entonces vendrían otras estrategias que ya tendría que ver con la intervención. Por ejemplo, la canalización a instancias. Puede ser, por ejemplo, en algunas instituciones ya tienen la parte de terapeutas o ya tienen como orientación psicológica, que son los que inmediatamente podrían intervenir en una situación así. Pero como te decía, al final es como los primeros auxilios. La idea es que todos podamos saberlo para poder ayudar. Para poder intervenir. Que de hecho nos dicen cada vez que capacitan es, te enseño esto para que no lo ocupes en tu vida. Y lo mismo sería con ese tipo de protocolos, el hecho de poder aprender a detectar y poder aprender, por supuesto, a intervenir. Que por supuesto va a ser diferente una intervención que tú puedas dar a que yo pueda dar, pero con los recursos que cuentas podrías justamente tener una mayor capacidad para poder enfrentar una situación así. El segundo tipo de personas, y lo has visto en actrices, actores y demás, que son los que sonríen, son los que hacen reír a todos, son los que están en una situación pareciera que muy bien en su vida. Pero pues tú has escuchado de muchos que terminan con su vida. ¿Qué ocurrió? Pues no sabemos qué hay detrás de una sonrisa, no sabemos qué hay detrás de un rostro. Algo que yo he estado comentando a mis estudiantes es, por favor, tomen la oportunidad, si te subes al camión, sube y observa los rostros de las personas. Cada rostro puede indicarnos una historia de vida que no sabemos qué está pasando. Yo podría estar en este momento muy triste y tú ves, pues estuvo bien sonriente, estuvo bien tranquilo. Y no, detrás de todo eso yo estoy tratando, como te decía hace un rato, de lidiar con mis propias dificultades. Entonces, ahí es donde viene una pregunta que hemos estado intentando también modificar y que probablemente es algo que tendríamos que hacer es, en lugar de ¿cómo estás? Porque cuando yo te pregunto ¿cómo estás? ¿Tú qué me dices? Normalmente bien. Bien, ¿no? Si yo te pregunto, oye, ¿qué sientes hoy? ¿Cuál es la emoción a la cual le darías prioridad el día de hoy? ¿Qué me dirías? Tranquilidad. Ok, perfecto. ¿Y qué te da tranquilidad? Tal vez que ya terminé mis exámenes más difíciles. Ok, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un replanteo de las preguntas porque usualmente hacemos esa pregunta, nos dicen bien y eso es perfecto. Y continuamos. Sí. Cuando no sabemos qué está pasando con la persona. Por eso hablo de acerca de un proceso de detección. La cuestión laboral en México, sabemos que los factores de estrés cada vez son mayores. No por nada también se están aplicando muchas estrategias, pero otra vez son el primer lugar para poder detectar, poder probablemente, si bien no intervenir, pero sí canalizar. Canalizar instancias donde estén los profesionales. Vamos a hablar de psicólogos, psiquiatras e incluso médicos. Hace un rato leía justamente un poco acerca de estadísticas y estamos hablando del sector médico, es de los primeros que podría estar detectando situaciones así. Okay. Estoy hablándote, por ejemplo, de personas que en la última semana fueron detectados con esos pensamientos y fueron los que cometieron el acto suicida. O personas que hace 3 meses lo pudieron haber detectado y aún así continuó con su vida hasta que llegó a pensar en esa situación de mayor dolor, mayor malestar y acabar con su vida. Entonces estamos hablando de sector salud también como un factor principal de detección y de intervención. Entonces, eso es lo que yo considero que podría hacer. Ok, ¿y qué importancia tiene la relación terapéutica en el proceso del paciente? Esa es una pregunta también muy importante porque créeme que el hecho de la forma en cómo actuamos nosotros en terapia puede ser el resultado para que la persona pueda seguir avanzando o incluso pueda abandonar los tratamientos. Okay. Y a veces tiene que ver con cosas muy sencillas de cómo respondemos. Ahí quiero contarte una experiencia de una consultante. Ella estaba resistente al proceso, no quería asistir a un proceso terapéutico. Había tenido un intento, no quería ir y entonces yo lo que empecé a manejar es como un contrato terapéutico. Es decir, le dije, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer algo. 1 mes. Vamos a poner a prueba 1 mes. Vamos a ver qué ocurre, cómo te sientes, cómo vas trabajando, todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás pasando. Si a lo largo de ese mes consideras que estás mejor y que no requerimos, y yo mismo hablo con tu familia y les explico la situación. ¿Te parece? Llegamos al mes y le dije,
¿qué piensas? Y me dice, vamos a evaluar otro mes. Evaluamos el otro mes y duró un rato en terapia, estoy hablando de 6, 8 meses más o menos, y en los cuales, por ejemplo, sí logramos muchísimos avances. Pero tiene que ver un poco también con la parte de lo que tú decías de la invalidación. En terapia, en muchas ocasiones también puede llegar a ocurrir que nosotros invalidemos acciones, emociones, pensamientos de las personas, y el hecho de que nosotros lo evitemos a toda costa, que todo lo contrario, reforcemos las mejorías que la persona está teniendo, eso nos puede ayudar muchísimo. A lo que voy un poco es, por ejemplo, si tú llegas a consulta y todo el tiempo estás, sí, me siento muy mal, y yo estoy detectando que algo está ocurriendo. Si yo no te digo nada, en ese momento pareciera que yo dejo pasar desapercibida una situación que es importante. Yo actualmente les he dicho a muchos de mis consultantes, oye, ¿sabes qué? Hoy he notado que has estado todo el tiempo mirando al suelo. ¿Qué ha pasado? Y entonces, probablemente a veces dicen, no, pues es que me siento muy triste, o empiezan como a experimentar. Algo que yo en la parte de entrenamiento con los chicos les digo es, desde la forma incluso como nos acercamos, ¿no? De, hola, soy Emanuel, un gusto, o a decir, hola, ¿qué tal? Adelante, pásate, ¿no? Sí, claro. Cambia mucho y eso ayuda, por supuesto, a que las personas puedan sentirse en un espacio también siendo escuchados, que ese es otro factor importante en esta relación terapéutica. Cuando hablo de ser escuchados, es un papel o una habilidad muy complicada. ¿Por qué? Porque piensa en que tantas veces cuando te empiezan a contar algo tus amigas, tus amigos, empiezas a pensar y lo empiezas a relacionar con tus experiencias, y entonces le das una opinión y la persona probablemente ni siquiera una opinión. Quería simplemente que tú lo escucharas. Quería hablar acerca de la situación. Algo que también les estoy poniendo como ejemplo es, imagínate que encuentras a una persona llorando en un parque. ¿Qué harías? Pues usted, creo que normalmente no tendemos a acercarnos a preguntar. Por ejemplo, algunos lo pasaríamos de largo, otros nos acercaríamos y diríamos, ¿estás bien? Está llorando. Claramente está bien. Está llorando, algo está ocurriendo con esa persona. Algo que yo les he dicho es, bien, ¿cómo podemos acercarnos? Probablemente yo me acercaría y le preguntaría, oye, ¿hay algo en el que pueda ayudarte? ¿Quieres que te ayude en algo? Hay un ejemplo que yo también les doy. Una ocasión, uno de mis sobrinos enfrenta una situación de pérdida y yo le decía, ¿qué te están diciendo las personas? Y las personas decían, sé fuerte. Y yo, qué carga tan complicada te están dando. Yo te diría, ¿te han explicado cómo es ser fuerte? Porque lo decimos muy fácilmente, sí, claro. Sé fuerte. Yo le decía, más bien, ¿cómo quieres vivir esta experiencia? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que me quede callado y aquí nada más estoy? ¿Quieres que te dé un abrazo? Dime de qué manera puedo acercarme a ti. ¿Por qué? Porque si yo trato de hacerlo y cuando decimos te acompaño en tu dolor, sinceramente no, porque no sabemos en realidad el cómo lo está viviendo la persona. Entonces, en terapia, el hecho de poder escuchar todas esas situaciones, el hecho de poder acercarnos a la persona, de tener esa parte de interacción visual, por ejemplo, digo, quizás algunos modelos son como más de contacto físico, nosotros pues no es que lo evitemos, pero a veces es como, ¿qué tal? Mucho gusto, adelante, siéntate, ¿no? Como una situación, permítame decirlo, más cordial, más amable, a veces se convierte en un factor principal. Hace también tiempo me decía una persona, oye, ¿cuántos años tienes? Y ya le decía yo mi edad, ¿no? No voy a balconear aquí. Entonces le decía yo, ¿cuántos años tienes? Y ya, le dije, más o menos. Me dice, estás muy joven. Y yo, gracias, ¿no? Y me decía, es que eres de las pocas personas que he tenido la oportunidad de platicar y me he sentido escuchado. O sea, ¿qué hice? Simplemente plantear algunas preguntas, en algún momento hacer algunos señalamientos de, oye, a ver, esto no me está quedando claro, ayúdame a entender esto, y a veces también incluso regresar la información que estamos escuchando le ayuda a pensar que realmente lo estamos escuchando, y esa es una de nuestras funciones. Por eso el hecho de lo que nosotros hacemos, también, por ejemplo, piensa en que yo esté así y todo, ¿no? Y si la otra persona me está contando algo importante, lo puede interpretar como que no interesa. No hay interés. Y ahí es donde también nos dan un peso muy importante a nosotros. Por eso, igual hay que, es algo que les digo a mis consultantes, perdón, a mis estudiantes, hay que cuidar el hecho de cómo decimos las cosas. ¿Por qué? Porque tú puedes confirmar ideas que las personas ya tienen. Un ejemplo, actualmente con las redes sociales, ¿no? TikTok, llegan y dicen, es que tengo ansiedad. Algunos dirán, oye, ¿cómo sabes que tienes ansiedad? Pregunta importante. No, pues que lo vi en un TikTok. Vale, perfecto, ok, bueno.
¿Qué haríamos algunos? No, pues es que eso no es ansiedad. Espérame, mejor explícale qué es la ansiedad. Explícales qué es la ansiedad, cómo se puede llegar a manifestar, en qué situaciones podemos llegar a enfrentarlo, cuál es la función de la ansiedad. Que ahí, por ejemplo, estamos hablando, como te decía, identifica, pero también encuentra el para qué te sirven las emociones. Entonces, todo ese factor es algo importante que nosotros en la parte de interacción se vuelve muy importante hacer. Por eso es como algo relevante cuidar mucho lo que hacemos. Hay un modelo que se llama psicoterapia analítica funcional y busca mucho eso, centrarse en esa interacción que hay entre la persona y quien está en este momento, permítame la palabra, orientando. Okay. ¿Sí? Algunos utilizan acompañando. Entonces, quien está acompañando un proceso terapéutico, ¿cómo es que actúa? ¿Sí? Imagínate, yo también estaba todo el tiempo así, ajá, sí, ahora qué padre, ¿no? Y pues, la persona, como dice, lo puede interpretar como desinterés. Y si le dan peso a mis palabras y le digo, no, pues es que, sí, tienes muchísima ansiedad. La persona se va a ir con un, tengo muchísima ansiedad porque me lo dijo mi psicólogo, ¿no? Claro. Entonces, a eso vamos un poco con toda esa parte de interacción. ¿Cómo pueden empezar a identificar razones para vivir las personas con comportamientos suicidas? Bien, esta es una pregunta compleja porque, como te decía, las personas regularmente vienen de todo un malestar emocional y cualquier cosa que podría ser como para nosotros una razón, a veces ahí es donde cometemos el error, para nosotros podría ser una razón, para ellos quizás no. Probablemente el hecho, por ejemplo, algo que no se está trabajando mucho, actualmente ya hay una mejor visualización, es sobre, por ejemplo, la muerte perinatal, ¿no? El hecho de poder pensar en, pues, no es mamá, no es papá, solo porque no tienen a su hijo. Es una condición que se deja de vista y entonces eso puede ser justo un aspecto que, ahí viene una frase muy común, estás muy joven, pero tienes chance de poder tener hijos. Y hablamos de una condición de invalidación. Entonces ahí es un factor que nosotros tendríamos que observar, ¿no? De cómo se está presentando, de cómo la persona probablemente dice, es que ¿para qué? Si ya lo intenté y no lo logré. Ya lo hice, pero no lo estoy consiguiendo. Entonces, ¿cómo detectar? A muchas ocasiones, como te decía, es un ¿quién es importante para ti? Y si nosotros podemos encontrar apenas una pequeña luz que podríamos decir en un cuarto oscuro, eso puede ser un factor de razón. Yo usualmente les planteo esa pregunta, ¿quién es importante? Hay muchos que me dicen, nadie. Y conforme vamos avanzando un poquito, vamos como descubriendo un poco de mayor interés, ¿no? Algunos empiezan a decirme, mi salud. Perfecto. ¿Tu salud? Hay un consultante que me dice salud física, salud emocional, salud psicológica. Digo, perfecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos replantear para poder avanzar en esa situación? Y ahí es donde viene también algo que es importante, que es como ir motivando muchas de esas situaciones, porque las personas difícilmente las reconocen. Es decir, por ejemplo, yo les digo, oye, me dices que no tienes razones, pero ahí estás aquí. Oye, si asistes a la consulta, estás aquí conmigo. ¿Qué te hizo levantarte? Ahí ya podríamos encontrar repito, como una lucecita que es como importante señalarles a ellos y que ellos puedan empezar a observar. Algunas otras personas me han dicho, no, pues es que nada, o sea, no tengo amigos, no tengo pareja, mi familia no está cerca, estoy solo en la vida, el trabajo no me importa, entonces ya no tengo nada. ¿Por qué vivir? Aquí es donde yo hace poco escribía y les decía en el escrito, ¿no? Quizás queremos buscar allá afuera cuando podemos empezar a buscar en nosotros. ¿Para qué estoy viviendo? Y algo que me decía un consultante es que no voy a saber nunca. Y le dije, bueno, quizás sí. Cuando lleguemos al final de nuestra vida, en ese momento podamos encontrar una de las razones o de las muchas razones para las cuales. Pero por eso es importante plantear para qué tenemos nosotros esta parte como de vivir, ¿no? De experimentar lo que sería la vida. Entonces, creo que puede ser un factor. Aquí tendríamos que ver las condiciones de cómo la persona aprendió, cómo viene de un aspecto invalidante, de cómo probablemente todos los factores estresantes del ambiente podrían estar en este momento contribuyendo, ¿no? Que por más que nosotros digamos, bueno, tienes salud, sí, pero ¿y qué hago con eso? Porque eso no me ayuda para comer. Entonces, sí. Ok, vamos entonces a crear recursos para poder llegar, y el hecho de poder crear esos recursos quizás sea una razón para vivir. En tu
experiencia, ¿qué desafíos enfrentas como psicólogo al intervenir en estas situaciones? Ese es igual otro factor que a veces donde nos damos de topes contra la pared porque estamos hablando del contexto. Sí. El contexto, el ambiente, las personas se empiezan a encontrar, pero si el ambiente a veces sigue siendo el mismo, pues ahí vamos a tener muchas dificultades. Aquí quiero contar otra experiencia, fue de los primeros casos justamente que atendí sobre esto. Por ejemplo, la chica se hace cortes en las manos. Acudió un colega y yo a visitar a la familia, a ver a la chica y demás. Él se encargaba de la intervención. Yo me quedé como a hacer un poquito de contención con la familia y demás y explicar algunos factores. Pero cuando nos contaban un poco de cómo se dieron las cosas, llegó la familia, llegó la mamá y la mamá lo que hizo fue agarrarse la cachetada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de un ambiente sobre el cual podría la persona empezar a intentar actuar o querer actuar, avanzar, y el ambiente en muchas ocasiones que ahí también tiene que ver con esta parte de incorporar a veces a la familia, que es otro modelo que hace eso, incorpora a la familia, la hace parte del proceso, tratando justamente de no podemos cambiar todo, porque esa es una realidad, pero entre más la persona pueda enfrentar su ambiente, es un factor que podría ayudar muchísimo. Aquí quiero que hagamos una distinción entre aceptar y resignarse. Porque en muchas ocasiones usted puede decir, oye, a ver, espérame, tienes dificultades económicas, ¿puedes hacer algo? Pues sí. Habría muchas cosas por hacer, pero muchas de las veces las personas es como de, pues ya no voy a hacer nada. Eso sería un proceso de resignación. En la cuestión de la aceptación es como hacerle frente a las experiencias y decir, ok, sí, pero ¿cuáles son mis alternativas? ¿Qué puedo estar haciendo? ¿Cómo puedo enfrentar, por ejemplo, puedo hacer algo porque mi pareja me dejó porque ya no me quiere? ¿Puedo hacer algo realmente? Dirán actualmente, no, podría estar en migajero, sí, pero ¿hacia dónde me llevaría esa circunstancia? Sí. Probablemente mantenerme en la parte del problema. Y entonces ahí es, ok, vamos a la parte de aceptación, de identificar lo que está sintiendo, cómo lo está sintiendo, ver que la persona probablemente no va a estar en nuestra vida o ya no va a ser parte de nuestra vida y por lo tanto tomar alternativas de acción. ¿Cuáles? Pues las que regularmente las personas hacen, que creo que es algo muy constante que observamos que llevan al gym, que cuidan su salud, que es algo que deberíamos de hacer en y durante una relación. Pero es un aspecto en el cual te digo, en muchas ocasiones podemos empezar a ver que las familias señalan de, qué bueno que estás haciendo ejercicio porque estás bien gordo. Híjole, no ayuda, no nos ayuda a enfrentar a algunos aspectos, pero ahí por eso el papel es trabajar con esa circunstancia. Lo que te decía, cuestiones de violencia, por ejemplo, que actualmente estamos en números rojos y es un aspecto sobre el cual otra vez no podemos hacer, sí, entre comillas, mucho, pero pues sí hay una labor importante de las instituciones para poder enfrentar ese tipo de dificultades. Esos son como algunos obstáculos. Podría hablarte acerca de los sociales, los números en cuestión de detección, por ejemplo, digo, cada vez es más avanzado la parte de decir, ok, yo tengo una identidad sexual diferente, tengo, como le llaman, una preferencia, pero hay muchos que no lo hacen todavía, ¿no? Y entonces, si lo intentan enfrentar y el entorno se vuelve alguien que va a estar constantemente señalándole, criticando y demás, pues es una situación complicada. Y probablemente la persona cada vez lo hace mejor, pero se encuentra en un ambiente donde lo rechazan. Estamos hablando de un obstáculo importante y que le podría llevar a todo eso. Probablemente no es que busque la aceptación de los demás, pero es para él importante cómo relacionarse en esos ambientes. Entonces tenemos que trabajar en ese tipo de condiciones y, como decía, la aceptación como un factor importante. ¿Qué cambios se pueden observar en una persona durante todo este proceso terapéutico? Son varios, por ejemplo, incluso desde la actitud, cómo llegan, ¿no? Tú los ves y a veces, pues como esta parte de autocompasión, ¿sí? Hombros o muchos otros, como te decía, que pueden llegar como con la sonrisa, pero cuando inicia el proceso terapéutico y comienzas a hablar, ¡pum!, se desbordan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de ellos, conforme va avanzando, comienzan a cambiar su forma de cómo actúan, incluso, o el cómo dicen las cosas. Como yo te decía, en el planteamiento de cómo estás, probablemente hasta algunos me dicen, ¿no? Estoy muy bien, hoy fue una semana extraordinaria, o fue una buena semana, o me fue mal, pero fíjate que rescato esto, okay, ¿no? O en muchas ocasiones me ha tocado con algunos casos exitosos, por llamarlo así,
donde las personas, aquello que estaba siendo un obstáculo, lo van enfrentando o lo van afrontando de manera muy particular, que comienzan a hacer las cosas que le gustan, las cosas que en algún momento estaba siendo un factor problemático, y entonces como comienzan a tener estrategias, lo empiezan a abordar, lo empiezan a trabajar, que comienzan a hacer muchas cosas. Algunos dedicar tiempo a factores, por ejemplo, no sé si te gusta pintar, si te gusta escribir, si te gusta hacer TikToks y todo eso, adelante, ¿no? Son situaciones que poco a poco ayudarían a que la persona pueda ir, uno, afrontando, mejorando en su perspectiva incluso de lo que está haciendo como persona. Como yo te decía hace un rato, ¿no? Esos cambios mínimos de tan solo levantarse o bañarse o salir de casa, ya es para mí un grado de avance importante. Y cuando yo llego a eso es como de, ok, bien, ahí vamos, ¿no? Lo estamos consiguiendo, está mejorando la persona. El hecho, por ejemplo, incluso de que ha empezado a detectar esos pensamientos. ¿Sabes qué, Manuel? Hoy estuve pensando mucho sobre de cómo podría acabar con mi vida, ¿no? Ahí, por ejemplo, podría ser un sistema de alarma inmediatamente, pero ahí es otra vez también un papel, regresando a la interacción de cómo respondo yo. Ok, cuéntame qué fue lo que pensaste. ¿De eso que pensaste lo harías? No, fíjate que ahora pensé que, o sea, sí, más o menos lo ideé, pero esta ocasión no. Ya vamos otra vez como en un gane de cómo la persona empieza a percibir gran parte, o más bien a identificar aspectos de su vida de una manera probablemente diferente. Entonces, esas son las cosas que en muchas ocasiones llegamos a identificar. Y finalmente, ¿qué le dirías a alguien que quiere acudir a terapia, pero tiene miedo de hacerlo? Hay una frase muy común, hazlo con miedo. No, hazlo con miedo, hazlo con miedo. La mayoría de las veces nosotros sabemos que el miedo nos ayuda a estar protegidos sobre algo que podría generarnos malestar, pero hay ocasiones en las cuales la única forma de poder saber cómo podemos llegar a un lugar es actuando a pesar del miedo. Yo aquí regularmente les doy igual un ejemplo sobre todo a mis estudiantes, ¿no? Yo les digo, no sé, ¿cómo yo logré, por ejemplo, hablar con mujeres? Porque me generaba mucho conflicto eso. Y fue como, con una amiga hacíamos como una cuestión de, ok, si esto es el otro, y decías, vas, ¿no? Y ahí va uno con miedo, pero pues, hola, ¿cómo estás? Pero lo hacía. Pero lo hacíamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Vas mejorando en esta parte de poder eficientar la forma en cómo puedes interactuar con las personas. Yo te puedo decir, oye, ¿y he dejado de tener miedo? Probablemente no, pero lo hago, ¿no? Entonces, el hecho de poder ver un proceso terapéutico como algo en el cual las personas incluso podrían visualizar que van a encontrar más problemas, pues a veces incluso tendríamos que pensar en cuál es el verdadera situación, dificultad o problemática dentro de esa circunstancia. Y como te decía, yo usualmente a mis consultantes les digo, ok, un problema, entendamos un problema como una situación que requiere una solución. Quizás no encontramos en este momento la brújula para poder acercarnos a poder enfrentar esa situación, pero lo vamos a ir construyendo. Entonces, si tú quieres ir a terapia, pues hay que buscar, por supuesto, orientarse acerca de las instituciones. Actualmente en Toluca, en Metepec, hay muchísimas instituciones privadas, públicas, que yo sé que a veces también una experiencia negativa a veces nos lleva a decir, híjole, pues ¿para qué? ¿Qué tal si va a ser lo mismo? O si tú no te sientes a gusto con tu terapeuta, pues está también que lo puedas expresar. ¿Qué va a pasar con el terapeuta? Simplemente tendría que escuchar, que era lo que te decía hace un rato. Sí. Si a mí se me han dicho, y yo, ok, adelante, vamos a intentarlo, si no, hacemos el proceso de canalización. Y no lo veo como una situación de decir, qué mala onda, ¿no? Seguramente soy yo, o seguramente ya trae algo en mi contra. No, todo lo contrario. Es comprensible justo que la persona pueda buscar una alternativa diferente. Entonces, si en algún momento tú consideras que tu vida está teniendo esas dificultades, pues hay que buscar algunas alternativas. Terapia es una de ellas, no es la única. Estoy hablando, por supuesto, a veces incluso de solo expresarlo. Y eso también es un factor importante. Pero muchas ocasiones, a veces expresarlo solo te quedas en ese nivel, sin llegar a tener una estructura de qué hacer con todo lo que estás sintiendo. Hay ocasiones en las cuales sí vas a pensar que tu vida ya no tiene un sentido. Hace poco hacíamos un video donde una chica se colocó con un cartel y fue así como, ya no encuentro razones para vivir. No sabes cuántas personas se les acercaron, sí. Un abrazo, el hecho de poder decirle algunas palabras. Y si hablamos de la realidad, probablemente a veces eso podría ser un factor como impulso para que la persona pueda encontrar
Esas razones para vivir, y probablemente en terapia podamos construir muchos más aspectos. Ok, entonces tu principal consejo sería que se atrevan, aunque tengan miedo. Es correcto. Ok, pues estoy segura que todos aprendimos muchísimo el día de hoy. Te agradezco muchísimo esta charla, gracias. fue muy interesante. Y pues nos despedimos. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Un saludo. Y pues nos vemos en la próxima.